Son las 7:51 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por VPI TV, estamos en vivo. Justamente este miércoles el Observatorio Digital Provox presentó el informe Twitterzuela 2021, propaganda y desinformación como política de Estado, relacionado con las tendencias de Twitter en Latinoamérica, principalmente en el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Nos acompaña el día de hoy María Virginia Marín. Ella es politóloga, fundadora y directora ejecutiva del Observatorio Digital Provox. Buenos días, María Virginia, bienvenida. Hola Marjorie, buenos días. Gracias a todos por escucharnos. Bien interesante este estudio que han realizado y que han compartido con nosotros, y para poner un poco en contexto a nuestra audiencia quisiera que nos hablaras acerca de cuáles son esos aspectos más relevantes que ustedes documentaron en el informe y qué es eso de la manipulación digital, cómo funciona. Sí, primero voy como a dar una explicación corta de qué es Provox para quienes no conocen. Nosotros somos un observatorio digital que se encarga de analizar las tendencias de Twitter sociopolíticas y su posible manipulación para saber cuál es el impacto en la conversación, entendiendo que la sociedad civil y todos los ciudadanos cada vez utilizan más las redes sociales para informarse, para organizarse, etcétera. Creo que tengo. ¿Escuchan bien? Te escuchamos con cierta interrupción, pero seguimos con más de la entrevista bien interesante a lo que ustedes se dedican porque analizan principalmente las tendencias en Twitter. Quisiera saber cómo clasificaron este estudio, cómo dividieron los actores políticos, cómo fueron las variables que ustedes utilizaron para documentar este informe. Seguro, perfecto. Nosotros lo que hacemos es que dividimos la conversación en 5 actores principales, que son oficialismo, oposición, sociedad civil, actores internacionales y las redes anónimas, que son grupos de cuentas que se encargan de desinformar, deslegitimar actores, etcétera. Entonces, lo que hemos visto es que hay una superioridad numérica muy importante del oficialismo en sus distintas subcategorías en el posicionamiento de mensajes y de tendencias que de alguna forma buscan vender una realidad distinta a la denunciada por la de el ciudadano. Por ejemplo, si están protestando los docentes ante el Ministerio de Educación por las reivindicaciones laborales, al mismo tiempo va a haber probablemente una tendencia desde el Ministerio de Comunicación e Información que pretenda, digamos, vender una realidad completamente distinta, decir que los docentes están protegidos, que tienen sus reivindicaciones laborales y sus salarios justos, etcétera, cuando sabemos que todo eso es mentira. Ahora, quien no tiene quizás toda la información va a las redes sociales y consigue una tendencia, por ejemplo, que diga los docentes felices con Maduro, y la tendencia tiene 200.000 tweets versus una que sea de los docentes, que quizás sea reclamando precisamente eso, pero tenga mucho menos tweets. Quien no entiende de esta posible manipulación, entonces va a creer quizás que los docentes están contentos con Maduro y no que efectivamente están protestando por sus reivindicaciones laborales, por, digamos, lo que es justo, porque al final gran parte de lo que nos pasa es que en redes sociales lo que es masivo, lo que tiene más cantidad de retweets y de likes, se asume como real, pero la verdad es que hay que entender cómo existen estrategias de manipulación y de amplificación de contenido utilizado por gobiernos, artistas, etcétera, pero particularmente se ha vuelto una práctica bastante común entre los gobiernos autoritarios. Nosotros estudiamos Cuba, Nicaragua y Venezuela porque hemos conseguido que hay muchas etiquetas que vienen promovidas desde el gobierno de Cuba, que se hacen en Venezuela, o desde el gobierno de Venezuela, que se hacen tendencia en Cuba, y esto nos demuestra que estos regímenes no solo se apoyan en términos de ideologías, de estrategias militares, etcétera, sino que también tienen apoyo entre ellos y colaboración en el posicionamiento de narrativas en redes sociales.
Los ciudadanos somos muy influenciables. A veces cuando una noticia genera mucha polarización, buscamos los comentarios para ver cuál es la tendencia. Y justamente quiero que me hables de eso. Se supone que cuando vemos una noticia y vemos la fuente, decimos, ok, entendemos por qué esta matriz de opinión, porque viene de una fuente del gobierno. Ahora, cuando la gente no toma en cuenta la fuente, es fácilmente influenciable y por eso estos países como Cuba, Nicaragua y Venezuela se unen para generar matriz de opinión. Completamente. Una de las cosas del fenómeno de la posverdad, por ejemplo, es que nosotros mismos nos construimos ecosistemas informativos que a veces lo único que hacen es respaldar las opiniones que nosotros tenemos. Una de las cosas, además, que nosotros solemos repetir muchísimo desde Provox, es que la desinformación no busca que tú creas en una verdad, sino que no creas en ninguna. Y básicamente esto también es parte del diseño institucional, que cuando vayamos a Twitter veamos tanto contenido, a veces tanto contenido nocivo, de odio, etcétera, y que el ciudadano sienta que es mejor incluso replegarse de ese tipo de espacios, no dar, digamos, ese tipo de batallas en los espacios digitales, creyendo que no, que está perdida, que no hay nada que hacer o que no tiene sentido, pero la verdad es que este es un espacio importantísimo, así como se defienden los espacios que sabemos que tienen limitaciones claras como los espacios electorales, los espacios digitales también hay que defenderlos, no solo porque los derechos digitales también son derechos humanos, sino porque este es uno de los pocos espacios que hoy quedan disponibles para la libertad de expresión en Venezuela, con limitaciones también, pero tiene menos, digamos, en algún sentido, por ahora, menos censura que pueden tener los medios tradicionales, pero cada vez se utilizan más y lo vemos, por ejemplo, el caso de BPI es un ejemplo específico en cómo cada vez más los medios serios, importantes, van migrando hacia los espacios digitales porque son prácticamente los únicos que les permiten ser operativos y seguir cumpliendo su rol de informar a la ciudadanía sin la censura impuesta en los medios tradicionales. Así es. María Virginia, ¿qué actores políticos generaron más información durante el año 2021 en estas tendencias sociopolíticas que se usan en Twitter? Las tres primeras subcategorías del oficialismo. La principal es el MIPSI, que es como el órgano de mayor difusión de propaganda desde el régimen venezolano, el Ministerio de Comunicación e Información, digamos que lanza una línea comunicacional que se va amplificando durante todo el día y que la mayoría de las veces además se mantiene precisamente por esta actividad inorgánica como tendencia durante todo el día. La segunda subcategoría también es del oficialismo, que son los entes gubernamentales, que tiene que ver con la GNB, la PNB, que vimos además mucho aumento de la propaganda a estos entes durante el inicio del conflicto en la frontera con Apure, que además ahorita han cambiado la narrativa. El año pasado decían desde el Ministerio de Comunicación y desde los entes gubernamentales, decían que los colombianos eran todos terroristas, que eran los tancol, les decían terroristas, etcétera. Y ahora, bueno, como el gobierno en Colombia cambió, ahora los colombianos son nuestros principales aliados. Y la verdad es que siempre lo han sido. Lo que pasa es que el régimen de Maduro va cambiando constantemente sus narrativas y sus visiones en función de sus alianzas, digamos, regionales o simplemente en función de sus intereses. Y la tercera categoría o subcategoría que estuvo en este lugar también es del oficialismo, que es el oficialismo radical, que ha dedicado la mayor parte de su campaña durante el año a la defensa de Alex Saab, a decir que este es un diplomático, a pesar de que abiertamente actores internacionales, periodistas, etcétera, han demostrado que es una persona que tiene vínculos económicos con el régimen y que además está involucrado en lavado de dinero y varios delitos más por los cuales está siendo juzgado dentro de Estados Unidos. Vamos a pasearnos por el escenario del ejemplo para que por favor nos expliques cómo funcionan estas tropas tuiteras, qué son y cómo funcionan. Si el 2021 estuvo marcado por protestas de educadores o de los diferentes gremios en la calle, ¿cómo se genera esta matriz de opinión alternativa? Vamos a dar como varios ejemplos para dimensionar.
El año pasado, la tendencia más grande del oficialismo generó 2 millones de tweets. Y creo que fue el mismo año pasado también, se hizo tendencia mundial, por ejemplo, la etiqueta de Game of Thrones, del último capítulo de la temporada del episodio. Esa etiqueta hizo 1 millón de tweets mundialmente. Y el MIPSI en un día es capaz o fue capaz de generar 2 millones de tweets. Y esto nos demuestra la capacidad operativa que tiene esta maquinaria en generar contenido de forma masiva que pretende manipular la opinión de las personas. Pero también lo vemos en el posicionamiento de tendencias. El MIPSI el año pasado generó 440 tendencias versus 351 que generó la sociedad civil. El problema es que el MIPSI no es el único actor del oficialismo. Como les comentaba, tienes el MIPSI, tienes a los entes gubernamentales, también tienes al oficialismo radical, y todo esto en sí, todos estos actores van posicionando tendencias con sus narrativas propias, sus temas propios, que cada vez son más grandes y que lo más importante es que tienen un contenido, o la mayor cantidad de su contenido está generado a través de cuentas con comportamiento falso o inauténtico, que son precisamente estas tropas tuiteras. Son cuentas de personas reales que son financiadas o son pagadas para tuitear, para generar narrativas falsas que busquen, digamos, de alguna forma vender una realidad distinta a la del ciudadano, y que son muy difíciles de detectar porque no son bots. Los bots son cuentas, digamos, son robots que se les dan tareas específicas a realizar en redes sociales, en cualquier plataforma digital, pero estas cuentas de las tropas tuiteras son personas reales financiadas, y por eso es tan difícil para las plataformas detectarlos o suspenderlos, porque al ser personas reales no tienen comportamientos automatizados. Pero el problema no está allí, sino que están manipulando la red y de alguna forma están violando nuestros derechos digitales, pero también incluso están incumpliendo con las mismas normas de Twitter. El tema está en que son muchas, las crean constantemente, y para que la plataforma tome acciones, nosotros como ciudadanos también tenemos que hacer parte de nuestra rol. María Virginia, ya para cerrar, porque se nos fue el tiempo, ¿qué pueden hacer los usuarios para combatir este tipo de información de las tropas tuiteras que sabemos que existen, sabemos que son financiadas, pero que tienden a manipular a la gente? ¿Cómo la gente puede contrarrestar esto? Lo primero es precisamente esto, la denuncia de tendencias manipuladas. Nosotros no podemos, o sea, podemos, por una parte, denunciar cuentas falsas, pero también incluso podemos denunciar las tendencias. Cuando veamos esas tendencias del MIPSI que sabemos que son mentiras, que pretenden manipular la realidad, denunciémosla también. Si hay una tendencia que nosotros sabemos que está básicamente mintiendo, nosotros tenemos el rol incluso de denunciarla y de buscar de alguna forma cada vez más equilibrar esa pelea tan dispareja de redes sociales, donde el oficialismo tiene todas estas tropas tuiteras, pero el ciudadano al final tiene la verdad y tiene la razón, y eso también tiene un peso muy importante. También hemos visto que la protesta de la sociedad civil organizada es la que tiene el contenido más real y más orgánico. Por eso no solo podemos denunciar a las tendencias, sino también precisamente a las cuentas, para que cada vez más la plataforma tome acciones en contra de este contenido y efectivamente logremos, ojalá en un futuro, equilibrar un poco más entonces esta batalla en las redes sociales. ¿Dónde la gente puede leer el informe completo? Ya para cerrar. En nuestra página web, www.provoxbe.org. En los próximos días va a estar el informe completo, y además también un resumen para quienes les dé fastidio leerse las 40 páginas. Va a haber una versión también más corta. Muchas gracias, María Virginia, por acompañarnos el día de hoy. Feliz día. Gracias a ti, que estés muy bien, María. Estábamos conversando con María Virginia Marín, ella es directora ejecutiva de Provox. Hacemos una breve pausa, al regreso mucho más. Por ahí está Gaby Peroso, ya preparada para ponernos en perspectivas los temas que son noticia en Venezuela.